Pérez, com arriba vostè al futbol? Pues llego esporádicamente, me quedo sin trabajo y necesitaba actividad y a través de un compañero, Nandi, estaba en el fútbol base del Mataró, pues contacto con él a ver si necesitaba a alguien que le echara un cable y así empezó, con alevines de la generación del 2000 y estuvimos 4 años en el fútbol base. Per tant, vostè comença directament a les banquetes. Sí, directamente. Bueno, a ver, he jugado a fútbol a nivel amateur y llegué a primera regional con el Cirera una temporada y lo demás lo jugué en segunda regional y en tercera regional. Bé, són 10 temporades i 100 partits amb la Llàntia. Què ha trobat vostè en aquest club, a la Llàntia? 10 temporadas en el fútbol amateur y la verdad que he encontrado una estabilidad que en los demás clubs, pues por un motivo u otro, no lo había habido. Y eso pues para un entrenador de fútbol amateur es lo mejor que hay, porque al final... Això vol dir que hi hagi un projecte i que aquest projecte se li respecti encara que els resultats no siguin els que es volien? Tal cual, porque al final lo que se está convirtiendo el fútbol amateur son en apuestas. Yo apuesto por este entrenador y a la que pierde 3-4 partidos lo fulmino. Y aquí pues bueno, se empezó un proyecto con un objetivo que era estabilizar al club en la categoría en la que estamos, tercera catalana, entre los 5 o 6 primeros, que no sufriera como había sufrido años anteriores. Y hemos tenido etapas de dinámicas muy malas y el club siempre ha estado respaldando a nuestro trabajo y al final eso para nosotros es gratificante. Sí, perquè si em permet vostè, en algun moment ha tingut l'etiqueta de ser aquest entrenador salvador, no? Entrenadors que es fitxen a correcuita per evitar un descens, per aconseguir aconseguir un ascens... Sí, después de la primera temporada en el staff de Alberto Encinas y Tony Gordon, el Mataró, llegó el primer proyecto que era la Mataronesa, en donde estuve 2 temporadas. Se había acabado una generación y había que exterminarlo todo y empezar de cero. Y fue como, bueno, creemos que él lo puede conseguir. Y a partir de ahí se me puso esa etiqueta porque hicimos lo mismo en Llavaneras, exterminamos todo y tuvimos que empezar de cero. Al final se consiguió aquel ascenso en el año del centenario. Quisimos parar y fuimos a echar un cable a Sebas, a San Pol, que ahí es donde nos conocimos. Y bueno, por circunstancias al final pues no salió bien. Y se me llamó el último mes para intentar salvar a Llavaneras, que habíamos ascendido nosotros, y allí hicimos un milagro porque bueno, fuimos el último mes, 4 partidos, conseguimos 10 puntos de 12 y conseguimos eso, seguir con esa etiqueta de salvador, ¿no? Y aquí empezamos un proyecto donde, bueno, el barrio llevaba años sufriendo por no descender, por X motivos, y el objetivo era mantener el club en esta categoría, que al final es su categoría, entre los 5 o 6 primeros, estabilizarlo en esos puestos y disfrutar. Sí, aquests 100 partits coincideixen amb el millor moment de la Llàntia, de fet ja la temporada passada van estar a punt de pujar, aquesta temporada estan a les zones de privilegi per aconseguir aquesta possibilitat. És un club que aspira a ser equip de segona, per tant podríem dir que és un equip de Mataró que ara mateix, si atenem els resultats, passa a ser el tercer club de la ciutat, ¿no? Sí, por resultados, por números aspiramos a eso, al final no es el objetivo del club, ya he dicho cuál era el objetivo cuando empezamos aquí, está superado con creces, pero bueno, al final nos autoexigimos dentro del staff y la plantilla, hacemos un objetivo conjunto de intentar superarnos año a año. Y claro, superarnos lo de la temporada pasada no es otro que quedar primero o segundo. Sí, bueno. Sí, vostè ha parlat de barri, és un club de barri. Com d'important és el barri pel club? Mucho, al final el que viene a ver un partido aquí al barrio ve muchísima gente de las casas de aquí al lado, de que viven el fútbol y al final ese sentimiento de pertenencia que ha dicho algún jugador en alguna entrevista, eso se palpa en el ambiente y eso para nosotros a nivel de staff y el jugador que está jugando es muy gratificante. Vamos a los partidos a donde nos toque, el otro día fuimos a Malgrat y en la grada había como 15 o 20 personas de la Llàntia con sus banderas, sus bufandas y eso es bonito para el jugador del fútbol amateur. Un club com la Llàntia, un club com el nivell de la Llàntia, evidentment sense un futbol base, sense una bona gestió del futbol base, probablement podríem dir que no té sentit, que futur tampoc. Aquí en Mataró
Es muy difícil, ¿eh? Esto de tener un... Al final hay muchos clubs en Mataró y yo me quito a este niño, este me lo quita a mí, y tener una gestión estable donde ese niño tenga la pertenencia de barrio es complicado, porque al final los padres, me incluyo, pues ya soy padre, quieren que sus hijos jueguen en las mejores categorías, en los mejores clubs, y no dejamos que ese niño tenga esa pertenencia de poder ir pasando etapas dentro de este club y llegar, ¿por qué no?, al primer equipo. Eso ya, yo creo que se ha perdido. Antiguamente ese sentimiento de pertenencia estaba más y eso se està perdiendo. Parlem de l'ofici d'entrenador, sense desmereixer les escoles que donen les titulacions oficials. El futbol territorial és una de les bones escoles. Sí, porque al final estás en el barro, no vivimos de esto, al final lo hacemos por pura vocación y hobby, y la verdad que te encuentras muchas situaciones donde tienes que gestionar, al final somos gestores del grupo, aparte de todo el trabajo que hacemos detrás, y es una escuela brutal. Es muy difícil llegar para arriba, porque al final oportunidades pasan pocas, pero bueno, ahora tenemos el ejemplo de un fenómeno como es Manolo, que está en el Español, que vino del barrio. Él sí ha estado en el fútbol territorial y ha ido subiendo, picando mucha piedra, ha tenido la oportunidad de llegar ahí y se lo está ganando con creces estar ahí. Perquè vostès, els entrenadors del futbol amateur, on aprenen, com es formen, com fan aquesta formació continuada per cada cop respondre més a les exigències que els hi demanen els clubs y evidentemente el fútbol en general? Bueno, hoy en día tenemos mucha ventaja con esto de las tecnologías, antiguamente no, y bueno, viendo cómo trabaja al igual referentes de categorías un poquito más superior, de primera catalana o liga élite, al final en este mundo tienes que ir indagando un poco para ir renovándote, al final hay que renovarse, si no el que no renueva muere, y ir indagando. Al final, con la ventaja que tenemos hoy en día de estas tecnologías, no porque hagamos más cursos, sí que es cierto que hay cursos también, donde puedes ir mejorando, pero al final es ir probándote también, hostia, vamos a hacer esto, hostia, esto no sale bien, vamos a tirar por este camino, hostia, pues he visto esto, lo voy a adaptar a mi equipo y a mi forma de verlo, y al final ir probando. Li puc preguntar si quan veu un partit de futbol professional, primera, segona, tercera, en primera ref, perdó, vostè es fixa en coses i pren notes per mirar d'aplicar-ho? Intento, soy así de friki, sí, me gusta... Per exemple? Pues me voy a fijar, me gusta mucho la Premier. La Premier, veo muchísimos partidos, venga, hoy me voy a centrar cómo actúa el Arsenal en la fase ofensiva, en la fase defensiva, el próximo día voy a ver cómo actúa fuera de casa. Y bueno, al final los que nos gusta esto, que lo hacemos por vocación, somos así. Vol dir que vostès treballen 24 hores al día? 24/7. No, en el fútbol amateur tienes que estar siempre pendiente, porque al final gestionamos un grupo de 25 o 26 personas, padres de familia, niños que salen de juvenil, que han estado en buenas categorías, con 18 y 19 años, que quizá todavía piensan que pueden llegar a vivir del fútbol, donde también tenemos esos 5 o 6 jugadores que ya no saben que no van a llegar a nada, lo hacen por hobby porque les gusta, tienen talento, tenemos de todas las edades y claro, compaginar eso es complejo y al final, bueno, en el día a día se va aprendiendo. Sí, abans vostè m'ha esmentat el Manolo González, entrenador de l'Espanyol, que ha passat per clubs com la Muntanyesa, el Badalona, pel futbol base català. Li podria preguntar si vostè, així com ara ens deia que mirava partits de la Premier per aprendre coses, hi ha algun entrenador dels actuals o dels que probablement no estiguin en primera línia que sigui una mica el seu referent? Bueno, al final lo fácil es mirar muy arriba, ¿no? Pero yo, que he podido tener el privilegio de trabajar con ellos, un referente son Alberto Encina y Toni Gordo. Aparte, tengo el privilegio de ser amigo de ellos y tener contacto con ellos. Uno está en el Real Madrid y el otro en el Olympique de Lyon de femenino, y no hay mejor referente de venir desde abajo que ellos dos. Sí, vostè ha parlat que un entrenador és un gestor. Com es gestiona un col·lectiu on hi ha diferents perfils, des de pares de família a joves que probablement creuen
que encara que estan jugant a tercera, quarta catalana, segona catalana, creuen que pueden seguir para el arriba. futur pot passar per dedicar-se professionalment al futbol. Pues es lo más difícil que hay al final. Todos contentos no pueden estar y eso tienes que ser consciente, tienes que ser muy sincero con el mensaje, no engañarlos nunca y al final ir tirando, ser lo más justo posible y delegando también en tu staff. Al final tú solo lo puedes con todo. Nosotros tenemos 2 o 3 en el staff que hay días que sabes que ese jugador necesita una charla y yo tengo que estar por el entreno, es él el que va y se lo lleva y charla y, hostia, mister, luego hablamos que hoy, me lo invento, Pepito no ha tenido un buen día en el trabajo, no le apretes por aquí, no le apretes esta tarea por aquí y al final, entre todo el staff, intentamos gestionar lo mejor posible el grupo, pero como digo, tenerlos a todos contentos es prácticamente imposible. Com explica vostè jugadors ja amb la vida pràcticament encarrilada, pares de família, que posant diners de la seva butxaca es dediquen tot el seu esforç en un partit, als entrenaments, en un club, com ara pot ser el de vostè o els altres que vostè ha estat? Com s'explica això? Te tiene que gustar mucho el fútbol. Si no te gusta el fútbol, al final no, los viajes los pagas tú, vas con tu coche, sí que es cierto que no se pagan las fichas, se lo dan todo, pero al final te cuesta dinero y tiempo, que es lo más valioso que tenemos. O sea, el que juega en estas categorías les tiene que gustar muchísimo el fútbol. Y la verdad que nosotros hemos tenido la suerte que hemos ido moldeando el grupo en estos 4 años y el grupo que tengo a día de hoy puedo decir que es el mejor que he tenido en estos 10 años de fútbol amateur, pero con diferencia. Aquest nivell, diguem-ne, més que notable que té el futbol territorial és proporcional al nivell que tenen els altres actors que intervenen en el món del futbol, per exemple, àrbitres, directius, institucions que han de gestionar la competició, que han de gestionar l'esport en general? Bueno, ahí podríamos entrar en un debate un poco complejo. A nivel de arbitrajes, hay de todo, que nadie se ofenda, pero sí que es cierto que estamos en la penúltima categoría del fútbol español, hablo de tercera catalana, donde los cuerpos técnicos cada vez son más profesionales o intentan ser lo más profesionales posible con sus medios. Y a nivel de arbitraje yo creo que necesitarían más formación, creo que los exponen demasiado rápido, chavales que son hasta menores de 18 años porque vienen con el brazalete ahora que tienen que llevar, a partidos de hombres y que, como he dicho, que les gusta mucho el fútbol, trabajamos muy serios durante la semana, nos exigimos mucho para que luego ese actor secundario, que puede ser el árbitro en este caso, no esté a la altura de esa exigencia de 2 equipos, por ejemplo, como podía haber sido la semana pasada, Malgrat i Llantia. Sí, li voldria preguntar sobre el futbol al Maresme en general. Creu que hi ha alguna cosa que està passant al futbol del Maresme, que ha perdut competitivitat respecte a clubs d'altres comarques que competeixen en la mateixa divisió? Bueno, mira, vamos a poner 10 años atrás o 15, podemos hablar de que un Mataró estaba en tercera división, un Premià, un Segunda B, un Vilassar de Mar, que es el que más alto está, o estaba, un Masnou, que está en tercera catalana, que había estado en tercera división también. Yo al final, el principal foco es el económico. O sea, al final sí que el dinero ayuda y no te asegura tener títulos o ascensos o buenas categorías, pero sí que ayuda mucho y a atraer jugadores de más nivel. Y al final todo circula al lado del dinero y eso ha ido disminuyendo de hace 15 o 20 años atrás. Y esa falta de ayuda económica los clubes lo están sintiendo mucho. Al final yo hablo de Premià, Masnou y Mataró, que es lo que más cerca tengo, y todo gira en foco del nivel econòmic. Pot ser que és que no, el futbol base maresmenc no produeix, no genera nous jugadors i que els que genera aquests de seguida sí que volen marxar a altres clubs fora de la comarca? Todo influye, el nivel económico, que el fútbol base ya no salgan jugadores
con lo que hemos hablado antes, el sentimiento de pertenencia y no estén los 4 o 5 que salgan de nivel se van fuera, pero al final se van, ¿por qué? Porque quieren jugar en más categoría, donde sí hay un poder económico y al final, pues si puedo cobrar y ya volveré a mi club de siempre, pues al final lo que van haciendo los jugadores. A la prueba está en Mataró, Annane, que está en Europa, salió del Mataró, Paredes, que está en Europa, salió de Mataró, y muchos otros. Al final, pues quieren progresar, y como en mi club, en mi ciudad, no puedo, porque cuando se marcharon estaban en primera catalana, al final, ¿qué les mueve? Las categorías y el dinero. Al final todos vamos a parar al mismo sitio. Sí que es cierto que el fútbol base sería otro debate, complejo también, y ahí cada vez hay menos nivel. Yo lo noto de los jugadores que van subiendo de juvenil. Tácticamente les cuesta, e incluso que hayan jugado en buenas categorías. Algo tan sencillo como perfilarse bien o controlar con pierna alejada, que hay veces que te miran como diciendo, ¿pero qué está diciendo este? Que son cosas básicas que al final lo aprendíamos, pero ¿dónde lo aprendíamos? En la calle también. Y ahora el jugador ya no juega en la calle. No. ¿Sabes por dónde voy, no? Sí. Entonces, con algún amigo mío que vive de esto del fútbol, siempre me ha dicho que son jugadores, los que van saliendo hoy en día son de academia, que se le llama, porque van del cole a la escuela de fútbol, de la escuela de fútbol a la academia de inglés, de la academia de inglés a casa, y esta es la rueda. Nosotros vivíamos en el parque, y al final jugábamos con gente más grande, interactuábamos muchísimo más que lo hacen ellos, y al final, cuanto más practico algo, mejor me sale, y al final eso va viendo un progreso con el paso de los años. Y ahora el niño de hoy en día, pues no es que se le haya privado, es que la sociedad pues va en ese camino. Yo a las 7 de la tarde no llevo a mi hijo al parque, y antiguamente estábamos en el parque sin nuestros padres. Entonces, pues todo eso influye a que lleguen jugadores de menos nivel arriba, y luego, pues lo que hemos hablado, los 5 o 6 que llegan, pues buscan más categoría y más dinero. I al final és un todo. Si estirant una mica més aquesta bona reflexió que ens està fent, probablement també hi hagi un concepte equivocat, una aplicació equivocada del que és la competició. A nivel de fútbol base, Sí, hablamos. sí. Eso es otro debate que podríamos tener aquí horas. Yo ahora que tengo al crío en prebenjamines y estoy viendo pues, cómo actúan, me gusta fijarme cómo actúan entrenadores de diferentes equipos, y que tú veas que ya en prebenjamines, que hablamos de 6, 7 años, 8 máximo, el entrenador chilla como un loco, sin sentido ninguno, solo con el fin de ganar, ya está viendo que nos estamos equivocando. Aquí tenim un problema. Grande, grande, porque al final el fútbol es tan bonito y abarca tantas cosas como los valores, como compartir con compañeros que no son los mismos del colegio, el aprendizaje de un deporte que al final nos gusta, que eso se está perdiendo, porque nos enfocamos solo en ganar, ganar, ganar a cualquier precio y en cualquier etapa evolutiva, por muy pequeña que sea. Y eso ahí tenemos un problema grande. Quizás sería el foco. Manel, per acabar, m'agradaria tornar a la Llàntia. Com veu aquest 2026 d'aquí al mes de juny, que rebran la nota final de com ha anat tot plegat? Bueno, como siempre digo y he dicho muchas veces, las notas hay que ponerlas a final de curso, y eso es en junio. Quedan 18 partidos, son muchos partidos y muchos puntos en juego, y posiblemente en el camino nos encontraremos piedras grandes, pequeñas. Entonces, con los pies en el suelo, actualmente somos el segundo clasificado, en un grupo, como hemos hablado, el grupo 6, que es de los más duros de la tercera catalana, donde todos compiten, ya se vio el año pasado, y ¿esperanzas hay? Bueno, sí, porque al final si en la jornada 12 estás en el segundo clasificado, por casualidad no es, pero bueno, con los pies en el suelo y paso a paso, intentando mejorarnos pasito a pasito, y bueno, esperemos que no nos vengan muchas piedras en el camino que nos tambalen un poco, intentar estirar lo máximo posible las dinámicas positivas, acortar las negativas, y veremos dónde estamos a final de curso. Manel Pérez, moltes gràcies. A ti por la invitación.